Gracias, pastor. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos recorriendo ya el Congreso desde el primero, sábado, Piura, Chincha, Cajamarca. Bueno, no me ha tocado esos lugares, hay pastores que han tenido que viajar a esos lugares, pero es una bendición. Empezamos nosotros con 9 iglesias, el primero hasta el miércoles y del jueves hasta el domingo les toca a las otras 9 iglesias. Y es una bendición porque no solamente se va a llevar este congreso a nivel Lima, ya se aprobó por el equipo de Net Global que, Pastor Juan, estamos saliendo a provincia, ¿no es cierto? Las regiones de la Alianza Cristiana y Misionera van a recibir también este congreso para la gloria de Dios. Años de años, compartiendo con el Pastor Juan por WhatsApp, me dio algunas ideas, hablé con el Pastor Roger, que es el director de LED, y nos dijo que teníamos que hablar con el presidente de nuestra denominación y el director de LED. Hablamos, lo aprobaron y a fines de junio hasta noviembre están saliendo equipos de pastores a las diferentes regiones de todo nuestro Perú, para la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Muy bien, dile una alabanza al Señor. Vamos nosotros ahora a la palabra. Y permítame tomar de referencia este pasaje que nos dieron y luego compartiré el título porque no es igual, pero bueno, vamos a ver qué pasa esta noche. Romanos capítulo 10, versículo 11, dice la palabra: pues la Escritura dice, Romanos 10, 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo creo que toda conversión trae fruto, ¿no es cierto? Y mucho fruto. No puede ser avergonzado, jamás, sino más bien recompensado. Creo que después de la salvación, ¿cuál es la recompensa que recibirá el Hijo de Dios cuando esté con el Señor? A ver, ya lo dije. ¿Cuál será la recompensa más grande del creyente? Estar con el Señor por toda la eternidad. ¿No es cierto? Lo que vamos a compartir esta noche, la iglesia misionera cosechará fruto y será recompensada. ¿Me permite orar, por favor? Oramos para pedir al Señor que nos guíe. Amado Dios, venimos delante de ti una vez más sabiendo que tú tienes todo bajo control, bendito Dios. Señor, bendice este tiempo para poder compartir tu palabra y que tu palabra llegue, Señor, a nuestro corazón y que tú, bendito Dios, nos bendigas una vez más, mostrando lo que tú, Señor, siempre quieres. Tú desde ya tienes un plan para todo, Dios. Desde que iniciaste este mundo, desde que pusiste a los primeros hombres, desde que desafiaste, Señor, a la iglesia de ir a las naciones, tú, Señor, ya tienes un plan maravilloso y por eso te ruego esta noche que nos bendigas, Dios, dándote gracias a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Quisiera basar este tema, de acuerdo a nuestro título, en 2 ejemplos que la palabra nos enseña. En primer lugar, de cómo Dios bendice a la iglesia de Jerusalén con fruto abundante y mucho fruto. Y en segundo lugar, a pesar de la persecución, los esparcidos en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4, en lugar de quejarse, en lugar de esconderse y comenzar a criticar a Dios como algo que sucede normalmente, que cuando hay una persecución, lo primero que nos invade es el temor, es natural. Este grupo de esparcidos deciden obedecer a Dios y el Señor entra en escena y los recompensa dando más fruto. Y no solamente eso, sino que no se detuvo el Señor hasta abrir la primera iglesia misionera en Antioquía de Siria.
Cuando el Señor Jesús le ordena a los discípulos en Hechos 1:8 de ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, les está manifestando un tremendo corazón misionero. Les está diciendo a ellos, a los discípulos, que no solamente deben de mirar hacia ellos mismos, sino que tienen que mirar hacia las naciones. El corazón de los discípulos, como sabemos, era 100% nacionalista. Ellos todo lo querían para ellos. Dios les dio y les regaló un avivamiento entre 4 a 5 años de sanidad, milagros, liberación, doctrina, la palabra. Pero sin embargo, ellos solo miraban hacia sí mismos. Y hasta aquí, por lógica, podemos entender que Dios quería que la iglesia de Jerusalén sea misionera. Y por lógica también tenemos que entender que Dios quiere que las iglesias de este tiempo actualmente sean misioneras. Él quiere que todos seamos misioneros. A pesar que podamos tener nuestros programas, estrategias, no debemos olvidar que la esencia de la iglesia es ser misionera. En cambio, Dios, cuando nos muestra la palabra, los discípulos y la iglesia primitiva como que entendieron el mensaje, pero no obedecieron. Pero Dios sí cumplió desde el primer momento que comenzó a dar la orden en Hechos 1:8 de ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Dios comenzó a bendecir la iglesia con fruto abundante. Y ya les manda la promesa en Hechos 1, 4 al 5, vea su Biblia. O dice la palabra, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. A partir de ese momento, con la venida del Espíritu Santo, la iglesia toma un giro extraordinario. Y el Señor comienza a traer, como les dijo, fruto abundante. Fueron llenos de la palabra y todos comenzaron a hablar del Evangelio. Y así fue que después de 10 días de esperar la presencia del Espíritu de Dios, llenó toda la casa y todos comenzaron a predicar el Evangelio. Y mire los frutos en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron ¿como cuánto? 3,000 personas para Cristo. Es lógico suponer aquí que no solamente era la prédica de Pablo, sino también Hechos 2, cuando comienza a venir entre 150 a 250,000 judíos extranjeros, comienzan a llegar a Jerusalén por la Pascua. Y como Dios había llenado con su presencia a los 120, y los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, y mucha gente se convirtió a Cristo. Y posiblemente, como siempre se comenta, ahí nació la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque la palabra dice, habían partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, lo que le están haciendo la guerra ahora a Israel. Romanos, cretenses, árabes, gente de Asia, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Éfeso, Filadelfia, Laodicea. Qué curioso, ¿verdad? Más adelante el Apocalipsis habla de estas iglesias. Cuando una iglesia se compromete con las misiones, no va a dejar de dar fruto. No deja Dios de bendecirla. Dios hace que la iglesia, bajo su presencia, comience a hacer grandes maravillas en medio de todo su pueblo. ¿Se da cuenta, hermanos, cuando el compromiso comienza a darse en cada uno de nosotros?
Cuando tú mismo de manera personal, porque Dios es un Dios personal, y te habla y te dice que yo desde que los puse aquí en esta tierra y les di la orden, yo ya estaba mirando las naciones. Claro que tienes que empezar en un lugar local, como Jerusalén, pero ya Él está mirando otras naciones. Cuando haces eso, o hacemos eso, nosotros entramos en el corazón de Dios. Y es el Señor que comienza a bendecir y el Espíritu Santo comienza a pasearse no solamente en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, en lo que haces, en lo que decides. Es que Dios no deja de bendecir a sus hijos, pero cuando el compromiso es serio, como dice la palabra, el Espíritu Santo, ¿qué hacía en Hechos 2:42? Que perseveren en la doctrina. El Espíritu Santo, cuando entra en escena y comienza a dar fruto, no solamente de los 3,000 que se agregan a Cristo, sino que comienza también a tener comunión. El Espíritu Santo hace que la iglesia comience a despertar a un tiempo de oración. Pero también el Espíritu Santo hace que sucedan señales prodigiosas que a veces no estamos acostumbrados a tenerlas, pero suceden. ¿Cuántos aquí han sido sanados por Cristo? A ver, levante la mano. Gloria a Dios. ¿No? Lo pidió en su casa, o hubo un culto de oración, o en algún momento Dios entró en su vida y tocó esas áreas donde usted necesita ser sanado. Me acuerdo en una fecha que había leído La sanidad de Alberto Benjamín Simpson, nuestro fundador. Terminé la prédica y a la semana siguiente un hermano me dijo: pastor, ¿me puede acompañar afuera? Claro, le dije. Salimos a la parte de afuera de la iglesia y había disculpe que tenga esta palabra, un loquito, totalmente sucio, harapiento. No me podía acercar porque el hedor era tan fuerte que me mareaba y me dolía la cabeza. Yo le digo a él: ya, ¿qué quieres que haga? Es que como usted predicó la semana pasada por sanidad, entonces yo creo que el Señor le puede sanar también a él. Dios mío, ¿en qué me metí? Dije yo. Entonces le dije: ya, muy bien. Entonces, ¿tú crees que Dios puede sanar a esta persona? Por supuesto, pastor, por eso lo he traído a usted. Muy bien, subamos a la oficina. Subimos a la oficina y ahí en el cuartito, el INSE, las oficinas esas pequeñitas que había antes, ahora son oficinas grandes. Comencé a orar y él estaba con la cabeza así agachada. Le pedí: Señor, dame una mascarilla espiritual porque el hedor es tan fuerte, Señor, perdóname, le decía. Y dije, levanté mi mano y dije: Señor, aun si tuviera el don de la sanidad o no tengo el don de la sanidad, el que sana eres tú. Con don o sin don, el que sana eres tú. A ti, en el nombre de Jesús, mírame. Me mira, vete de la vida de él en el nombre de Jesucristo. Y sacudiéndole con violencia, el espíritu inmundo le dejó. Y su rostro cambió, sus ojos cambiaron. Yo lo veo y me mira, y con tus palabras al menos le dije: glorifica a Dios. Con lo que él conocía, comenzó a llorar y a glorificar a Dios. Lo llevé a recibir a Cristo y le dije: mira, al fondo está ayuda social y al costado hay una ducha, ¿no? Que le corten el pelo, que lo bañen y entréguenle un poco de ropa. Ya, pastor. Se fue, tuve que abrazarlo, lógicamente, ¿no? Lo abracé y se fue. Y a las 2 semanas que terminaba yo de predicar, tanta gente afuera, en el patio, el INSE antiguo, me toma de la mano cuando estoy saliendo y me dice: pastor.
Yo lo miro y digo, sí, hermano. Digo, ¿cómo está? Me dice, ¿cómo está, hermano? Que Dios le bendiga. Le dije, me volteo, pastor. Me dice, perdón, hermano. Sí, soy yo, me dice, pero que no lo reconocía, ¿no es cierto? Entonces, perdón, hermano, discúlpame, pero no te reconozco. Y se acerca a mi oído y me dice, soy el loco. Y los que están a tu costado, mi esposa, mi hija, las pude recuperar porque su familia me echó cuando perdí la razón. Gloria a Dios, hermanos. Denle una alabanza al Señor porque creo que Él es el que se merece toda la alabanza. Nosotros somos solo instrumentos que en un momento determinado podemos hacer aquellas cosas y el Señor comienza a regalar fruto y fruto abundante, ¿no es cierto? El Espíritu Santo no deja de dar fruto en la iglesia de Jerusalén y comienza a convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque en Hechos 4:4, por muchos de los que habían oído la palabra de Dios, fueron convertidos 5,000 personas más. La iglesia que había recibido la orden de ser testigo, es decir, de anunciar el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, estaba siendo bendecida por Dios con frutos, con conversiones, con sanidades, con milagros. Judíos, gentiles, sacerdotes venían a la fe, soldados romanos, procónsules se convertían a Jesucristo. Es decir, como que el Señor estaba cambiando la cultura en aquel momento. Qué interesante, ¿verdad? Hechos 5:14, más fruto. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto fue la bendición de Dios que aún los vecinos, porque en el versículo 16 del capítulo 5 dice, también de las ciudades vecinas a Jerusalén concurría una multitud, trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Cuando la iglesia se compromete con las misiones, comienza a experimentar estos frutos, no solamente que nuestros ojos ven gente que viene a Cristo, ya ustedes mismos han levantado su mano, sino que los frutos también los comenzamos a disfrutar nosotros en nuestra propia vida. Y en la iglesia comienza, como hemos visto, crecimiento cualitativo, madura en la palabra, crece en doctrina, crecimiento cuantitativo, crece en número, aumentan. Mucha gente viene a los pies de Cristo, muchas familias, milagros, sanidades, liberación, sin necesidad de hacer cultos especiales para ello. Cuando la iglesia se compromete con las misiones, y no estoy hablando pues de un edificio de 4 paredes, ¿no? Estamos hablando de nosotros, la iglesia de Cristo. Cuando de manera particular, como dije, nos comprometemos con Él, nos estamos comprometiendo con su propio corazón. Nos comprometemos con las misiones, Dios no dejará de bendecirnos. ¿Por qué? Porque ya estás mirando como Dios mira. Ya estás sintiendo como Dios siente. Ya amas como Dios ama. ¿Y qué mira Dios? El mundo, las naciones, con una tremenda necesidad espiritual. ¿Qué siente Dios? Que la gente se pierde, que la gente necesita de Él, pero no hay quien vaya. ¿Qué ama Dios al ser humano? Y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y como ves, como Dios ve, como sientes, como Dios siente, y amas como Él ama, ¿cómo crees que no nos va a bendecir? Dios, el Señor, dice, yo le doy honra a los que me honran y bendigo a los que me bendicen. Dice la palabra. ¿Cuántos queremos ser honrados por Dios? Todos queremos ser bendecidos por Dios. Ese es nuestro deseo siempre. De manera que así también Dios ha bendecido a nuestra denominación, a la Alianza Cristiana.
grandemente con fruto. Lima, el encuentro con Dios empezó con una iglesia, la iglesia del Lince, más o menos 100 personas. Hoy no somos una iglesia, somos 70 iglesias en Lima y casi 400 a nivel nacional. Más de 70,000 personas en Lima, nada más. Net Global, que el día de hoy estamos unidos, 18 iglesias, empezaron 4 iglesias. Apostaron a unirse. Si no nos unimos, no vamos a mandar misioneros fuera. Nos vamos a quedar siempre aquí, local, y eso Dios no desea. Y empezaron 2 misioneros, con 3,000 personas, entre 4 iglesias. Después de 19 años, hay 20 iglesias ahora ya, 15 misioneros extranjeros y nacionales, y 20,000 miembros con las 18 iglesias, porque 2 se suman el próximo año. Ya se está hablando que el próximo año vamos a celebrar unidos las 18 iglesias. No sé si, Pastor Juan, será un estadio, coliseo, no sabemos, pero se está buscando para tener una sola reunión de los 20 años de Net Global para la gloria de Dios. Dios no deja de bendecir, pero Dios no solo quería bendecir a Jerusalén, sino también quería bendecir Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén? Desobedeció. Dios le dijo, vayan desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. No lo hizo. Por eso que Dios permite la persecución que los judíos religiosos estaban preparando para desaparecer la iglesia de Jerusalén y todo seguidor de Cristo. ¿Por qué permite esto Dios? Porque Dios quiere remover no solo los cimientos de la iglesia, sino también quiere remover la conciencia de sus hijos. De que nos está diciendo desde el primer momento, sí, yo quiero las misiones, pero tienes que empezar en una iglesia local. Pero no es que tienes que centrarte en la iglesia local y pasar años y años en la iglesia local. No, así como estás en la iglesia local, paralelamente tenemos que ver otros lugares, otras naciones. Y eso se necesita inversión. El compromiso de cada uno de nosotros. Por eso Hechos 1 dice, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Y el versículo 3 es más crudo. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, y arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué duro, ¿verdad? ¿Qué produjo la desobediencia de la iglesia? La persecución. Y con la persecución vino temor, porque no es nada fácil que comiencen a perseguir por las calles y agarren a los cristianos, y los vecinos de tu casa le dicen, ahí viven unos cristianos que alaban a Dios. Rompen la puerta, agarran a tu esposa, a tu esposo y los comienzan a arrastrar por la calle hasta meterlos en la cárcel. No es fácil. Miedo, inseguridad, incertidumbre, pérdida de sus bienes, pérdida del trabajo, pérdida de sus negocios, su comercio, su empresa cerrada. De la noche a la mañana lo perdieron todo. Porque regresar a Jerusalén era ser atrapado, juzgado, encarcelado y posiblemente la muerte. Nadie en su sano juicio quería eso. Pero Dios, una vez más, en su grande amor para con su pueblo, para con su iglesia, entra en escena y utiliza más bien la persecución, no solo para enseñar a su pueblo que debe de obedecer, sino también ya está pensando en recompensarlo. Porque Dios es así, es su iglesia, es su pueblo. Podemos pasar en algún momento algo para hacernos
entender alguna enseñanza que Él quiere dar, pero luego nuevamente el Señor comienza a obrar en medio de nosotros. La iglesia comienza a recibir esa recompensa maravillosa. En Hechos 8:4, entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Es decir, la iglesia de Jerusalén, a pesar de haber sido perseguida, esparcida, no se quedó con los brazos cruzados. No se puso a llorar su calamidad de lo que estaban pasando en ese momento. No comenzaron a juzgar ni a criticar a Dios. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto cuando más te sigo, cuando más te busco, Señor? ¿Por qué? ¿No es cierto? Al contrario, los hermanos que fueron perseguidos y esparcidos decidieron obedecer a Dios. Y mientras eran perseguidos, esparcidos, posiblemente con ciertos temores naturales, comenzaron a predicar el evangelio en los lugares donde se encontraban. Y como los apóstoles no salieron, posiblemente porque se quedaron a consolidar a las demás personas mayores que quedaron, porque los jóvenes fueron los que corrieron, o no dice más la palabra, Dios no se hizo problemas. Levanta a un gentil, no apóstol, Felipe, un siervo de Dios, y lo embiste con autoridad apostólica y comienza a predicar el evangelio en Samaria, a echar fuera demonios, a sanar enfermos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilla, ¿verdad? Cómo Dios comienza a centrar todo, como dice Romanos, todo lo ayuda o lo transforma para bien de la iglesia, para bien de los hijos de Dios. Y aquí nacen algunas preguntas. ¿Es necesario una persecución para que la iglesia reaccione? ¿Es necesario una persecución para que la iglesia se comprometa a las misiones? ¿Necesitamos que alguien venga y patee nuestra puerta de la casa, la rompa a pedazos y entre gente y agarre a nuestros hijos, la esposa, y comience a arrastrar de los cabellos de donde lo pueda agarrar por toda la calle hasta llevarlos hasta la cárcel? O no sé, ¿es necesario? ¿No habrá sido un aviso que el expresidente Castillo haya fracasado en el golpe de Estado? ¿No será un aviso? Por eso creo que nosotros, hermanos, tenemos que reaccionar a lo que el Señor nos enseña a través de la historia y comprometernos de manera natural, porque aquí todos somos hijos de Dios y hemos recibido lo más grande y maravilloso, el Espíritu de Dios, como sello. Y cuando Dios nos dice sencillamente, amados, dice mi palabra, que yo estoy mirando las naciones, pero pido que te comprometas. Asunto arreglado. No hay otro asunto que Dios nos pueda mostrar, saltimbanquis o alguna cosa especial que tenemos que pasar para comprometerme, ¿no es cierto? Si lo hacemos, Dios nuevamente entra en escena y entra en la escena de tu vida, en la escena de tu familia, de lo que tú tengas o lo que hagas. Dios entra, porque Dios es así. Dios le gusta bendecirnos. Hay muchas bendiciones en la gloria de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Dios entra en escena, no para hasta levantar la nueva iglesia en Antioquía de Siria. Y mire cómo recompensa a Dios. Utiliza líderes, no apóstoles ya, sino líderes que son perseguidos de la iglesia de Jerusalén, y comienzan a predicar en Judea y en Samaria y comienzan a pasar hasta más allá de la frontera de Israel. Levanta a Felipe, un gentil,
lo usa para llevar el evangelio a Samaria. De modo, dice en Hechos 8:8, que en toda la ciudad había gran regocijo. Amados, imagínense las ciudades que cuando uno entra a predicar el evangelio, donde no han escuchado el evangelio, donde no hay pastores, líderes, siervos que se necesita para ir a esos lugares, y van, esa ciudad comienza a ser removida y comienza a gozarse porque escucha palabra de Dios, que comienza a entrar a su oído, y la misma palabra comienza a centrar su mente, su corazón, trae paz, restauración, sanidad, beneficio. Se regocijó todo Samaria. Imagínense cuántos Samarias hay en el mundo entero. ¿Cuántos? Compartiendo con un grupo del Medio Oriente, yo desesperado cuando vi un video de cómo los masacraban y los perseguían los talibanes. Mira, aquí yo voy a hacer lo posible para moverme con las iglesias, mándame estos videos y más videos para mandarlo a nuestras autoridades de LED, y ellos vean la cruda realidad, cómo les están cortando prácticamente el cuello a tus hijos, porque eres seguidor de Cristo. Esto no es normal, no es natural ver esto, ¿no? Y dije, no, me dijo, no, pastor, yo no le voy a mandar ningún video. Le he mandado esto nada más para usted. No necesito que nos envíe nada, porque nosotros, desde niños, desde muy niños, como musulmán, nos enseñan a morir por Alá. Y ahora que nos predican a Jesucristo, y ahora sabemos que la verdad es Jesucristo, y que Él es el Señor de nuestras vidas, y que Él nos ha tocado, y lo que yo tengo adentro de mí es la presencia del Espíritu de Dios, que jamás en mi vida lo había recibido, y por eso ahora tengo conciencia, mi mente, mi corazón ve diferente. Ahora amo de verdad a mis hermanos, y por eso no temo la muerte. Gloria a Dios. Por eso ore, pastor, nada más. No me mande dinero, manden caravanas aquí a hacer grandes cosas. No necesitamos de eso, porque para mí es un honor morir por mi Señor Jesús. Gloria a Dios, hermano, qué maravilloso, ¿verdad? Claro, si son educados desde niños para morir por Alá, imagínense morir ahora por la verdad. Gloria a Dios. Comienza a recompensar porque el Señor convierte a un perseguidor, Saulo, lo transforma, ¿no? Y los que fueron esparcidos hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, mucha gente se convirtió por gentiles. Entonces Bernabé dice, voy a buscar a Pablo a la ciudad de Tarso y lo voy a llevar a Antioquía, porque ya hay mucha gente que se ha convertido y no hay quien consolide a estas personas que han venido a los pies de Jesucristo. Llegaron con Pablo y estuvieron un año, y luego ya estaban haciendo la iglesia de Antioquía. En Hechos 13, versículo 1, 2, 3, estaba la iglesia de Antioquía, profetas y maestros, dice la palabra, ¿no? Y habiendo ayunado, orado, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía, conformada no por apóstoles, por líderes, maestros, profetas que se habían levantado, reciben la orden del Señor así de sencillo. Me apartan a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. No hubo cosas de colores, no se cayeron al piso, se dieron revueltos ahí, comenzaron a darse volantines. No,
me los apartas porque yo ya los definí para la obra que los quiero enviar. Y la iglesia de Antioquía obedece. Y Dios recompensa, convirtiéndola en una iglesia misionera. La iglesia de Antioquía obedeció a Dios. Apartaron inmediatamente a Bernabé y a Saulo y lo enviaron. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje misionero. Desde que Dios dio la orden de ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, no ha cambiado, hermanos. Porque su corazón es misionero. Y Él quiere también que nuestro corazón sea misionero. Por eso es que creo que el compromiso con Dios debe ser también de la misma manera como Dios es tan sencillo y que su palabra nos muestra de manera tan sencilla, yo también me debo de comprometer de manera sencilla a Dios. Señor, tú mandas, nosotros obedecemos. No solo la iglesia cosechará fruto abundante, sino que la seguirá usando para recompensarla y seguirá levantando nuevos siervos, nuevas siervas, misioneros, pastores, obras donde apoyar, donde hay también mucha necesidad espiritual. Como el Señor ha venido recompensando a nuestra denominación. A nivel mundial, la Alianza Cristiana y Misionera tiene 22,000 iglesias. 1,700 misioneros. Instituciones teológicas, 90 instituciones. Y más de 6 millones de creyentes en 88 países, la Alianza Cristiana y Misionera. Pero si miramos a nivel general, de las iglesias evangélicas somos 528,000 iglesias en el mundo. Y más de 120 millones de creyentes. ¿Pero es suficiente? No, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. Dice la palabra, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie más, conscientes de que el Señor los va a recompensar con la herencia, porque ustedes sirven a Jesucristo. Corintios dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en el Señor, conscientes que su trabajo en el Señor jamás será en vano. Por algo que hiciste, Dios ya tiene tu pago en la gloria de Dios. Por eso, su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir esta felicidad conmigo, dice nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, tú y yo somos frutos de hermanos, pastores, que han orado y nos han predicado la palabra. El Señor ha traído fruto abundante, pero también la recompensa más grande que nosotros tendremos por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo es que estaremos con Él, gozándonos por toda la eternidad. ¿Hay mayor recompensa que eso? No, no es cierto. Oremos. Amado Dios, gracias Señor. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque tú no dejas de dar fruto. El fruto que tú traes ahora, bendito Dios, va a ser mucho más, bendito Padre, ahora que se están uniendo de 12 que éramos hace unos meses atrás. Ahora somos 18 más 2, 20 iglesias de las casi 70 de Lima. Y ahora, Señor, nos permite salir a las regiones de la costa, sierra y selva
pastores titulares, referentes, que van a salir, Señor, a predicar tu palabra a esos pueblos, bendito Dios. Creo que por primera vez nos estamos uniendo como Net Global y estamos saliendo a llevar tu mensaje. ¿Cuántos jóvenes, Dios, escucho ahora en mi oído? Veo, Señor, tribunas, bendito Padre, que te alaban y glorifican a ti, porque levantarás, Señor, una generación para tu gloria, bendito Dios. Bendice, Señor. Señor, queremos delante de ti, bendito Dios, venir a tu presencia, Señor, y reconocer, bendito Dios, que tú tienes un corazón grande, un corazón misionero, Dios. Y tú quieres, bendito Padre, que nos comprometamos, bendito Padre, para que no solamente podamos orar, podamos ir, sino también podamos dar, Señor, para que las necesidades de estos siervos de Dios sean cubiertos también, y así podamos seguir con la obra que tú nos has encomendado. Te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.